Pues muy buenos días. Bien. 83 episodios ya. O sea, 83 episodios. Madre mía, qué locura. Y ya junio, nos hemos comido medio año. Sí, tío. Esto va volando, macho. Esto va volando. Se pasa la vida rápido. ¿Qué se te ha ocurrido para hoy? Tú que eres el rey de las ideas. El rey de las ideas, el rey de la selva. Vamos a hablar de clientes. Y vamos a hablar de clientes buenos y de clientes malos. Bien. Y vamos a hablar de que, pues eso, de que no necesitas, nos volvemos locos intentando captar clientes y lo que no hacemos es ver qué clientes tenemos y seleccionar. Porque lo que necesitas realmente son mejores clientes. Entonces, bueno, pues vamos a decirte cómo tienes que hacer para dejar de perseguir proyectos pequeños, filtrar y atraer clientes que valoren lo que haces. Porque realmente el problema no es que no vendas, es a quién le estás vendiendo. No, sí, me parece bien. Sí, además es algo yo creo que ocurre constantemente, ¿no? Y además es algo que yo creo que cuanto más experiencia tenemos, más nos jode, ¿no? El tener clientes, el estar esperando a la espera de cerrar proyectos, de todo lo que conlleva y que se te vaya yendo el tiempo, porque a veces nos enfrentamos a 10 clientes pequeños cuando podríamos estar trabajando con 3 clientes grandes que nos hicieran facturar más que todos esos pequeños y tendríamos muchísimo menos dolores de cabeza muchas veces. Sí, porque normalmente es lo que, no solamente es que vayas a facturar más, sino que es que no te van a quitar tanto tiempo, porque además, cuanto más pequeño es el cliente, cuanto menos te paga un cliente, al final luego son más exigentes y eso va y aunque intuitivamente puede parecer en contra, pero es así. El cliente que te va a pagar más dinero, ese quiere las cosas, las quiere rápidas, pero no te va a dar la guerra. Entonces, al final, cuando te pones a mirar las dudas que les tienes que resolver, lo que les tienes que explicar, que si les haces propuestas, que si modificas cosas que te han pedido a última hora, les vuelves a explicar otra vez lo mismo. Y cuando al final haces números, resulta que les has dedicado una cantidad de tiempo absurda para la cantidad tan ridícula de dinero que te dejan, ¿no? Pues sí, muchas veces ese además es el mayor problema. Y que también hay personas, ¿no?, que confunden lo que es la captación. Mucha gente se queja de problemas a la hora de la famosa captación de leads, ¿no? Cuando probablemente detrás no existe tal problema de captación, sino más bien de selección. Claro. Están seleccionando, no es que tengan un problema de que les entre pocos clientes, sino que es que están trabajando con los clientes equivocados y entonces eso hace que al final se vuelva muchas veces todo mucho más complicado. Pues cuando hablamos de clientes pequeños no hablamos exactamente, o sea, los clientes pequeños no son el problema. El problema es cuando tienes un cliente pequeño que te consume recursos como si fuera uno grande. Claro. Porque el cliente pequeño es que es una maravilla, que deciden rápido, que pagan rápido, que aplican rápido lo que les dices. Y luego están otros que te tienes que reunir con ellos 3 veces para tomar una decisión. Que necesitan que se lo expliques 15 veces. Que quieren propuestas y propuestas y que se las expliques. Te están discutiendo hasta el último euro. Y luego decisiones lentas y decisiones que dices, madre mía, si es que... y es que además, que ya lo he dicho antes y es así, estos clientes tienen todos una característica que es igual para todos, que puede ser curiosa, pero es que cuanto menos pagan, normalmente un cliente más exige. Yeah. Y entonces, claro, realmente ese tipo de personas no están buscando comprar una solución para un problema.
lo que están intentando es que pues el miedo que tienes, que se lo resuelvas. Y eso es una cosa que nunca va a terminar. Entonces, bueno, pues eso es. Pero claro, es lo que decías tú, que tienes un proceso que está diseñado para atraerlos. Claro. Sí, ese es el problema muchas veces. Que lo que está atrayendo es ese tipo de cliente. Muchas veces los clientes con los que trabajamos son un reflejo de lo que somos. Y trabajan precisamente por eso, porque se ven reflejados en nosotros. Entonces, muchas veces nos contratan por eso, por cómo somos y por lo que estamos atrayendo. Entonces, si nosotros estamos enviando un mensaje al mundo tan amplio, con un posicionamiento tan abierto, pues al final lo que parece es que tú puedes trabajar con cualquiera, puedes hablar con todo el mundo y que tienes una total flexibilidad, ¿vale? No es lo mismo que cuando eres algo específico, ¿no? No tienes mira, un ejemplo, por ejemplo, un cirujano torácico no cobra lo mismo que un médico de cabecera. Está claro. ¿Por qué? Porque hay una especialización detrás. No. Pues esto es lo mismo. Si tienes una especialización y trabajas con un tipo de clientes muy concretos, pues vas a tener unos clientes pues que seguramente no sean los que tenías antes. O sea, tú por un dolor de cabeza no te vas a un cirujano torácico. No te mandan con él, te vas al médico de cabecera que te mande una pastilla. Y ya está. Sí, pero bueno, y es que el problema es que intentamos gustar a todos. Claro. Y normalmente, entonces ahí atraes a todo, pero atraes a, pues eso, clientes que lo que buscan es precio. Pensando en que dejamos oportunidades, ¿no? Hay tanto cliente, hay tanto negocio que puedes seleccionar y aún seleccionando nunca vas a llegar a poder prestar tus servicios a toda la gente que está en el mercado. Y eso ya lo hemos dicho. Hay que buscar pues esos clientes que encajen contigo y entonces, bueno, pues empieza por ser más selectivo, ¿no? ¿Qué errores estamos cometiendo? Más normales. Bueno, pues lo primero es que nos cuesta decir que no. Esa es la primera. O sea, no le decimos a nadie que no. Aceptamos reuniones que normalmente no van a ningún sitio y lo sabes. Ya hemos hablado del tema de mandar propuestas o mandar guías o mandar cualquier tipo de recurso a gente que todavía no saben si lo necesitan, no saben siquiera, o sea, no son conscientes probablemente del problema que tiene, pero es que tampoco a lo mejor están en el punto de decir, es que quiero hacer algo para cambiar. No. Y ese tipo de gente es gente que cuestiona permanentemente tu trabajo. Entonces, ¿qué sentido tiene estar negociando con toda esa gente? Que primero parece que le tienes que convencer, que te dicen que me lo tengo que pensar y tal. No, ese tipo de gente, oye, pues lo que hacemos normalmente nosotros, mételos en una lista de correo, mándales o en una lista de tu newsletter o lo que sea, que vayan recibiendo información de lo que vayas publicando regularmente y cuando vean que lo que haces y se sientan que están preparados para contratar contigo, pues entonces ya lo harán, ¿no? Porque si dedicas mucho tiempo a hacer este tipo de acciones, la consecuencia más directa es que te quedas sin capacidad para trabajar con clientes buenos. Sí. Porque los clientes malos te consumen tu tiempo, te consumen tu atención y tu atención es el recurso más valioso que tienes, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza el problema? Porque el problema empieza mucho antes que la propuesta.
Sí, y sobre todo porque muchas veces la gente intenta solucionar todo esto de lo que estás hablando, pues directamente diciendo, bueno, pues voy a subir los precios, así viene gente, bueno, Filtra, ¿no? gente con dinero, ¿no? Y bueno, alguna vez a lo mejor sí puede ser ayuda, pero realmente no arregla el problema, porque el problema empieza mucho antes que todo eso, ¿vale? Empieza cuando estás aceptando hablar con cualquiera, cuando no estás haciendo una purga primera, ¿no? O sea, simplemente fíjate lo fácil que es. O sea, cuando te van a agendar una reunión, tener antes un cuestionario que tienen que rellenar para tú saber quién te está agendando la reunión y cómo es esa persona. Pues ahí ya tú vas a poder hacer criba, ¿no? Decir, vale, este tío o esta tía seguramente no me interese, ¿vale? Entonces directamente. Pues muchas veces, además, incluso por el primero, porque te dejan el cuestionario relleno a medias. O directamente ni se molestan en dicen, ya, para que voy a contestar ningún cuestionario. Pues es que ya, si no se molestan ni en rellenar un cuestionario, pues imagínate lo que viene detrás y acaban contratando contigo, ¿no? Claro, no, ahí sobre todo el truco está en que las preguntas tienen que ser obligatorias. Entonces, si te lo rellenan de aquella manera que tú ves ya que te lo están rellenando malamente para pasar, para poder Sí, para ir avanzando, ver a ver qué avanzar, pues ya sabes lo ¿no? que hay, ¿sabes? O sea, y el que no, pues no lo va a terminar de rellenar y va a desistir. Así que ahí ya estás haciendo una pequeña criba antes de comenzar. Eso es importante, hacerlo. No tienes por qué darle tu tiempo a cualquiera. Y si por algún caso se te cuela y entra en la reunión, si tienes que saber, y de esto hemos hablado ya más veces, tienes que saber detectar si es tu cliente o no es tu cliente. Si no es tu cliente, lo despachas rápido, no pierdes el tiempo. O sea, en Claro, 5 minutos termina la reunión. Dice, bueno, venga, 4 cosas y a la siguiente. O sea, no puedes perder el tiempo. está claro. Entonces, bueno, una estrategia en 3 pasos sencillos para dejar de perder el tiempo, Venga, filtrando Dani. mejor. ¿Cuál sería el primer paso? Venga, pues empiezo yo. Pues el primer paso sería en hacer la inversa de lo que creemos que tenemos que hacer, ¿no? Normalmente definimos perfectamente quién es nuestro cliente ideal, ¿no? Pues vamos a definir quién no es nuestro cliente, ¿vale? Semana pasada, anterior, hace un par de semanas, me pidieron ayuda con publicidad en LinkedIn, con LinkedIn Ads, y les pedí que definieran el cliente, ¿no? Su cliente, pero también les pedí que definieran quiénes no son sus clientes, con quiénes no quieren trabajar. ¿Para qué? Para excluirlos. O sea, si tú excluyes todos esos cargos que no te interesan, no estás tirando el dinero, ¿no? Pues mostrando anuncios a gente que no es interesante para ti. Pues esto es exactamente lo mismo con tu negocio. Excluye a quien no sea tu cliente. Identifícalo y defínelo claramente quién no es tu cliente en un listado, ¿vale? Aquellos que encajen en ese quién no es tu cliente, no hablas con él. No. Y ya está, no hablas con él. No hay más, o sea, no te tienes que complicar la vida. Pero tienes que tener muy claro a quién excluir, porque si no vas a acabar aceptando a cualquiera. Y eso te va a poner en el mismo punto en el que estabas antes. Entonces, no puedes aceptar a cualquiera, porque tu negocio se va a convertir en algo impredecible, seguramente. Entonces, define quién no es tu cliente. Está claro. Porque al final, que ese sería el siguiente paso, que es filtrar antes de invertir tiempo, ¿no? Que es la clave de que tu negocio sea rentable. O sea, no puedes filtrar una vez que ya tienes la reunión con ellos. Lo que tienes que hacer es filtrar antes, hacerles preguntas, saber qué quieren resolver exactamente. Si es el momento, porque ahí es una cosa, porque muchas veces cuando nos llega alguien que quiere resolver un determinado problema, decimos, bueno, pues esto ya está hecho. Pero es que a lo mejor no les corre mucha prisa, no lo quieren hacer en ese momento, a lo mejor lo quieren hacer más adelante. Luego también tienes que tener claro si la persona con la que vas a hablar es el que toma las decisiones o no.
Otra cosa que les tienes que preguntar, que a veces, oye, decirles, oye, si no resolvéis esto ahora, ¿qué pasa? Porque si no, a lo mejor piensan que no va, que les da igual seguir igual. Pues entonces, o no son conscientes de lo que les está costando el problema que tienen, que quieren que tú les resuelvas. Porque si tampoco no lo tienen cuantificado, pues es muy difícil que te vayan a contratar. No tiene sentido, ¿no? Con lo cual, no solamente tienes que prestar atención y vamos a hablar, a pensar que todo el mundo te ha contestado y te ha contestado bien a todo el cuestionario que decías tú antes, pero tienes que ver no solamente lo que te responden, sino el tono en el que te responden, ¿no? Porque si no son claros a la hora de responder, probablemente estés hablando con curiosos. Ese tipo de gente ya es gente que tienes que descartar, ¿no? ¿Y cuál sería el tercer paso? Bueno, pues esto es como los negocios premium, ¿no? O sea, no negocios premium, sino como si te quieres ir a comprar un super reloj Rolex o Cartier, ¿no? Es complicado que te lo puedas comprar, se hace difícil. De hecho, no sé qué marca es, que para poder comprar, no recuerdo el nombre, para poder comprarte ese reloj, primero tienes que haber tenido otro de otra marca un poco inferior. Si no lo tienes, no te dejan comprártelo. No recuerdo qué marca es ahora mismo. Pues es hacer difícil la entrada, ¿no? Puede parecer una contradicción, pero es que funciona y es que es así. Los negocios que más y que mejor venden no le facilitan el acceso a cualquiera. Tú, por ejemplo, cualquier producto de Apple que te compres, Corte Inglés, por ejemplo, cuando pones sus ofertas y el día sin IVA y todas estas cosas que hace de vez en cuando, es para todos sus productos, menos los productos de Apple. Apple no admite ese tipo de descuentos, ¿vale? No están facilitando que la gente lo compre. El que lo quiera comprar tiene que pagar lo que vale, ¿vale? Y si tú vas a una tienda de Apple no vas a encontrar descuentos de los productos nuevos, ¿vale? Bajarán de precio los más viejos, lógicamente, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que no lo hace accesible a cualquiera, ¿vale? Solo facilita el acceso a las personas, pues, que encajan con lo que tú quieres, ¿vale? Y eso es una diferencia muy grande. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues ya lo hemos dicho, con un formulario previo, como hemos comentado, haciendo preguntas de cualificación, teniendo un proceso interno de selección. Si tienes una empresa, pues tú puedes tener un proceso interno, puedes tener una persona que se encargue directamente de cualificar esas llamadas, esas personas, esos leads y determinar si puede entrar o no puede entrar, ¿vale? Con una llamada corta, telefónica, de 5 minutos también, cualificas, ¿vale? Y lo importante es que no todo el mundo entre, o sea, que entre solo tu cliente con el que quieres trabajar, no todos, ¿vale? Porque si entran todos, pues todo ese trabajo que estás haciendo es una gilipollez, como un camión, ¿vale? No puedes tratar igual a todos. Hay personas que son distintas. Unos quieres trabajar con ellos y otros no. Por eso hemos hecho la lista de exclusión al principio. Claro. Y bueno, y vamos a ir bueno, ya por concretar, vamos a ir con una lista de errores para que veas los más típicos y cuáles son y cómo es que haces para atraer clientes que te agoten, ¿no? El error número 1 es lo que decíamos al principio. Trabajo con todo tipo de empresas. Eso inicialmente puede parecer una ventaja, pero lo que estás dando es una señal de que tienes un posicionamiento débil. Cuando trabajas con todo el mundo, nadie entiende realmente qué tipo de perfiles o para quién es tu producto o tu servicio. Con lo cual vas a traer muchos perfiles muy distintos, la mayoría de ellos incompatibles. Y no te digo ya porque no les puedas prestar el servicio, sino que tienes que prestarle el servicio o venderles el producto, pero gente con la que sea cómoda trabajar con ellos, ¿no? Vale, el segundo error, que ya lo hemos comentado antes, ¿cuál sería? Vale, pues el segundo error sería
ofrecer o dar reuniones demasiado rápido, ¿no? Tú puedes pensar que el hablar ayuda, pero muchas veces no vale para nada, ¿vale? Solo es adelantar trabajo. Una reunión no tiene que servir para descubrir si hay interés o no hay interés. Eso ya lo tienes que saber de antes. Tiene que servir para avanzar en el proceso de ventas. Si no sabes si encaja o no encaja, la reunión va a llegar demasiado pronto y probablemente se convierta en una pérdida absoluta de tiempo. Claro. Luego, el tercer error es mandar propuestas sin cualificar. Y entonces la propuesta se convierte en una herramienta de diagnóstico y no debería. Primero porque te cuesta un tiempo y un esfuerzo hacer las propuestas. Las propuestas realmente deberían de aparecer o las deberías de mandar cuando ya está claro que hay una necesidad, está claro que estás hablando con la persona que decide y que además tienen intención de hacerlo ya en ese momento, no dentro de 6 meses, no dentro de un año, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente error? Pues pensar que tener más oportunidades es mejor. Y eso no siempre es así. Más oportunidades malas no es mejor, es peor, porque te están quitando tiempo, te están quitando energía y te están quitando de trabajar con clientes que sí sean buenos. Entonces, más oportunidades buenas sí generan más negocio. Eso no es lo mismo. O sea, no es lo mismo más oportunidades mejor. Es más oportunidades buenas es mejor. Más oportunidades malas no lo es. Eso hay que tenerlo claro. Está claro. Venga, como solemos hacer siempre, un pequeño ejercicio para que, bueno, pues para que vean que esto que les estamos contando es sencillo, ¿eh? Venga, pues pónselo, a ver qué se te ha ocurrido. A ver, por lo primero, vas a coger los últimos 10 contactos que hayas tenido. Gente que no sean tus clientes. Entonces tienes que ver el perfil de ese tipo de esas personas y saber de esas empresas y saber si alguno de ellos encajaba realmente, saber analizar cómo ha ido el proceso para que te des cuenta quién nunca debería haber llegado tan lejos en tu proceso de captación, con quién perdiste más tiempo y sobre todo qué señales son las que, viéndolo ahora desde la distancia, estaba muy claro que ya que estaban dando señales de que esa gente no querían trabajar contigo, pero tú ignoraste la señal, ¿no? Y entonces, con eso vas a crear una lista de exclusión, no de clientes ideales, vas a crear una lista de clientes que no quieres y vas a vas a crear un determinado perfil de clientes que cuando la próxima vez te cruces con uno de ese tipo, vas a saber que son los clientes que no quieres, ¿no? En fin. Bueno, y luego, como decimos siempre, que nos pueden hacer caso o no. Que nos hacen caso, ¿qué les va a pasar? Bueno, pues si no hacen caso, pues se desgastarán menos, conseguirán, lógicamente, mejores clientes, tendrán más margen de beneficio, podrán tomar decisiones más rápido y tendrán que negociar menos de lo que lo están haciendo ahora. Y si no lo hace, pues bueno, pues ya sabes que vas a seguir igual de cansado y agotado, vas a seguir persiguiendo oportunidades que seguramente sean mediocres, vas a seguir confundiendo, pensando que estar súper activo, que estar haciendo un montón de cosas con un montón de gente te está haciendo crecer, cuando si lo miras, la realidad no estás creciendo nada, sino que estás todo el puñetero día liado apagando mil fuegos. Y pues eso, que seguirás trabajando mucho y ganando poco. Así de claro. Pero bueno, y por resumir, el objetivo no es captar más clientes, no es cerrar más clientes. El objetivo es captar mejores clientes. Porque hay clientes que te van a hacer crecer, por lo que decíamos de que porque vas a, bueno, cuanto más factures, el cliente al que más le factura normalmente es el que menos tiempo te consume. Y luego clientes que lo único que te van a hacer es correr como pollo sin cabeza. Así que lo que tienes que hacer es que cuanto antes aprendas a distinguirlos,
antes vas a conseguir construir un negocio que no va a depender de tu paciencia, que va a depender de tu criterio. Y ya está por hoy. Eso es lo que queríamos traer hoy. Comentar. Pues nada, pues muchísimas gracias. Como decimos siempre, tanto si te ha gustado como si no te ha gustado, compártelo para ayudar a alguien o compártelo para fastidiarle la vida. Pero compártelo y nos vemos la semana que viene otra vez. Un saludo. Venga.